Bien, esta es la penúltima cápsula de video de la semana número 4 que tiene que ver con una actividad que ustedes tienen que desarrollar, de la síntesis operativa de la misma, que tiene que ver con la evolución del sistema electoral, una mirada de la larga duración histórica en el caso chileno para las elecciones parlamentarias y una pequeña lámina para las elecciones presidenciales que son como las menos variadas en general o las que han sufrido menos variación a lo largo del tiempo. Bueno, entre 1830 y 1874 en Chile operó el sistema mayoritario, en el cual los municipios, dirigidos por el gobierno, de ahí viene la lógica del gran elector, controlaban las elecciones municipales como mediante la boleta de calificación, que era un papel que garantizaba que cada uno tenía derecho a sufragio en una eventual elección futura. El proceso había que hacerlo cada 2 años, 3 años, o en realidad antes de cada elección, un periodo establecido por ley, y como en ese entonces no existía registro civil, ni cédula de identidad, como la conocemos nosotros, obviamente, la boleta de calificación se vendía o finalmente los patrones llevaban a sus gallanes, le entregaban, o sea, los gallanes no podían votar, pero se simulaban estas cuestiones, se le entregaban las boletas y quedaban en manos del patrón que después las daba, en este caso, al oficialismo o a la oposición, pero más o menos así funcionaba. ¿Por qué se llama sistema mayoritario? Porque se elegía una lista de candidatos y todos los que estaban en la lista, ganaba la lista con más votos y esa lista elegía a todos los candidatos de la lista. O sea, si había que elegir 6 diputados en un departamento, la lista oficialista se ganaba, se llevaba a los 6 diputados y la oposición no llevaba a ninguno. Por eso la gran cuestión estribaba en que la oposición tratara de colocar hombres en la lista oficialista para ser electo. Entonces, por lo general, los opositores más moderados en algunos casos se les permitía integrar la lista oficial para resultar electos. De ahí que viene el nombre del gran elector, porque como el presidente de la República en el fondo configuraba estas listas cerradas también que se llamaba, y controlaba el proceso mediante los municipios y los intendentes, la gracia siempre estribaba en el periodo en estar en la lista ganadora. Eso es lo que nosotros hemos conocido como el gran elector. En 1874 hay una gran democratización vía reforma, como se llamaba. Se va a entender a partir de aquí en adelante que en Chile todo aquel que sepa leer y escribir tiene el requisito de renta, por tanto queda eliminado el voto censitario tal cual como se define formalmente. Pasamos de 49.000 votantes a 106.000 inscritos en 1874. Existía el voto en esta época, pasamos del sistema mayoritario al acumulativo, donde en el fondo cada elector tiene tantos votos a repartir como cargo a elegir. Por ejemplo, si en una circunscripción se elegían 10 diputados, cada elector tenía 10 votos que podía darle los 10 votos a un candidato o distribuir los 10 votos en distintos candidatos, de oposición, de gobierno, en cualquier otro. Por eso en algunos casos importaba mucho la táctica que más de tener muchos candidatos, en algunos casos la oposición empezaba a llevar uno versus tres oficialistas y ese uno concentraba los votos de oposición y podía ser electo. Ya eso se conoció como el voto acumulativo en Chile y duró hasta 1925. El gran cambio también de la reforma de 1874 tiene que ver con que ya no son los municipios que controlan la elección, sino que son las llamadas juntas de mayores contribuyentes, que en el fondo eran las personas más ricas en cada provincia y departamento que configuraban juntas electorales, y esas juntas electorales lo que hacían era configurar el proceso eleccionario, recibir los libros de registro, registraban a la gente y ya no estaban a cargo del gobierno de turno, sino que eran estos contribuyentes que podían pertenecer a cualquier de las facciones de la oligarquía o de la aristocracia del periodo. ¿Ya? El pupitre 1890, perdón, 1888 se reconoce formalmente el derecho al voto en la Constitución. 1890 se crea el pupitre aislado, que era el voto antes no era. El voto en el fondo te lo entregaban los candidatos, uno lo llevaba en un sobre y lo entregaba en la mesa, lo que daba una discusión enorme si el voto era válido o no, por los dobleces, si el doblez estaba bien hecho, si estaba mal hecho, si el voto venía marcado, si lo marcaron en la mesa, una discusión muy grande. El pupitre aislado es como un voto secreto, donde la persona echa su voto secretamente en un lugar sin que nadie lo vea. Y en 1891, ¿cierto? La ley de comuna autónoma que entregó este poder de elección principalmente a los municipios. Por ejemplo, un voto electoral era eso, ¿no? Por ejemplo, el voto que ven acá dice voto para diputado, uno lo entrega en un sobre. En este caso yo estaba votando por Manuel Antonio Mata y por Pedro León Gallo, ¿cierto? Esa era
mis votos. Ahí hay un voto acumulativo, son dos en este caso. El departamento, ¿cierto?, de Copiapó elegía 2 diputados, yo votaba por 2. Eh, bueno, ahí las configuraciones de las mesas, una foto de 1915, así funcionaba más o menos el pupitre aislado. Entre 1925 y 1973, producto de la nueva constitución, se crea el conservador del registro electoral, futuro el después del registro electoral, que es lo que hoy día conocemos nosotros como el servicio electoral, que se encarga del registro de los electores ya de manera prácticamente permanente y no cada elección reformulando el registro, que era el gran problema y complicación que tenía el sistema anterior, porque la boleta de calificación era parte de lo que corrompía el sistema electoral. Las grandes circunscripciones ahora son las agrupaciones provinciales para elegir senadores, 5, y las agrupaciones departamentales que elegían un diputado, perdón, cada 30.000 personas y cada fracción de 15.000. Por ejemplo, acá en la Araucanía en Cautín se elegían 10, en Mayeco 6. Hay un aumento del padrón electoral, ya no solamente los hombres, el 35 se incluye la mujer en la votación municipal, el 45 la parlamentaria y el 49 ya pueden votar en las elecciones presidenciales. Hacia 1969 se incluyeron a los no videntes y en 1970 los analfabetos, por tanto, y había que saber leer y escribir, se permanecía el requisito, hasta los analfabetos obviamente, y la masa electoral en Chile va creciendo a niveles casi nunca antes vistos. El sistema electoral está basado en un sistema proporcional que permite los pactos a nivel local. Eso significa que habían grandes alianzas políticas a niveles departamentales. Qué sé yo, aquí podían estar aliados los radicales y los comunistas, en Santiago los radicales con los conservadores. Es decir, cada parte del sistema variaba los distintos lugares donde, cómo podían configurarse estas alianzas. Otra reforma importante es de 1958, donde se aprueba la existencia de una cédula única electoral, es decir, los votos ya no los entrega la oficina de los candidatos, sino que el Estado fabrica un voto que está en la mesa y uno lo marca en una urna secreta para introducirlo en la urna. En 1972 se crea el Tribunal Calificador de Elecciones como organismo que supervisa el proceso y en los mecanismos de elección operaban mediante la ley de ONT, que es la misma que se ocupa hoy día y que vamos a analizar, ¿cierto? Algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en la Araucanía el diario austral, ¿no? Por ejemplo, denuncias de Cohecho, porque el sistema antes de la cédula electoral, la elección de 1952, las boletas, ¿cierto? Y el voto se falsificaban o se podían entregar y vender, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos candidatura presidencial Carlos Gaña del Campo, donde están sus secretarías generales, ¿cierto? Están a su disposición estas 6 secretarías para proporcionar esos datos electorales y los auténticos votos de nuestro candidato, es decir, eran lugares donde se podía cohechar o comprar o vender votos, que era una de las grandes acusaciones del sistema político antes de 1958. Como hablamos de un sistema proporcional, vamos a tomar aquí una elección, por ejemplo, de 1957 acá en la provincia de Cautín. El sistema político en esta época es muy proporcional. Si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fuerzas en el combate electoral. Cada una sacan porcentajes relativamente similares, salvo algunas que, como el democrático doctrinario o el socialista, que muy pocos votos, ¿cierto? Pero la mayoría está el partido. ¿Y cómo se elegía? ¿Cómo opera el sistema de ON? Se toman los votos de las listas de los partidos políticos que están 11.000, 8.000, 8.000, 4.000, 5.000, que se va a la derecha, el Partido Radical, la Federación Social Cristiana y el Partido Radical Doctrinario, el Agrario Laborista, el Nacional y el Frente de Acción Popular, el FRA, la izquierda. Se toman las cantidades de cargos a elegir, en este caso, por ejemplo, 10, como ustedes pueden ver en esta columna, y se divide, esa es la ley de ONT, se divide el total del voto por cada uno, se van dividiendo. Es, por ejemplo, a la derecha, 11.902, se divide por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a los 10. Lo mismo con cada uno. Esto se llama el cociente electoral y a partir de este cociente se van distribuyendo los candidatos. Entonces, todo lo que ustedes ven con el dedo hacia arriba, con el pulgar, son los candidatos electos, que son las 10 primeras mayorías de este cociente. Entonces, la derecha elige uno, aquí está 11.000, 8.600, 8.680. Después pasamos acá a 5.000, la derecha, después de vuelta a 5.000 hacia acá, 7.000. Hay que ir distribuyendo los votos y así se eligen. ¿Por qué se llama sistema proporcional? Porque como distribuye todo el número de votos por las listas, el voto no es tanto personal como lo que importa es el colectivo que representa un grupo ideológico, una facción, un grupo de interés para el cual la ciudadanía lo ha electo. En este caso, en la columna que nosotros hemos visto, en la derecha
la lista más votada en conjunto, con casi 3.000 votos más, y eso se grafica en la elección de un diputado más, lo que permite concentrar fuerzas electorales. Esa es la misma forma en que en Chile hoy en día se eligen los diputados y los senadores. Una pequeña diferencia en el interior de los pactos, donde el último candidato electo en el fondo es del partido del arrastre, ¿no? Por ejemplo, la Araucanía Aravena arrastrada por Kast por el tema de Bópoli, porque Kast sacó más votos. Entonces, no es la segunda, no opera con la lógica mayoritaria que operaba el esquema que nosotros estamos viendo aquí, ¿vale? Esa es la ley de Ohm. Son cocientes divisores de cada cargo a partir del número a elegir y permite un sistema proporcional. Es decir, que en el Poder Ejecutivo, Legislativo, perdón, en el caso en Chile 2573, estén representadas la mayor cantidad de fuerzas políticas. ¿Cuándo va a cambiar eso? El año 61 se prohibieron los pactos locales y los pactos entre partidos políticos a nivel nacional, y eso genera una debacle, sobre todo para la derecha, y se crea un sistema de tres grandes grupos: la derecha, el centro, la democracia cristiana, y la izquierda. Ese sistema finalmente va a llevar al colapso institucional de 1973. No es la única causa, pero una de las causas. La cédula, que esto es lo que ustedes conocen, de 1958, esta es una cédula de las primarias del 2017, es un ejemplo de una cédula electoral. Esto antes no existía, existía el voto del candidato como he mostrado. A partir de 1958 existe este fenómeno administrado por el registro electoral, hoy CERVEL. De 1990 a 2015 impera el llamado sistema binominal, habían circunscripciones para los senadores, distritos para los diputados, se designan dos electos, de ahí viene el nombre binominal. ¿Cómo se eligen? Se suman los votos a las listas, el más votado de cada lista resulta electo, con un máximo de 2. Con la salvedad de que la lista más votada, si duplica en votos a la lista que le sigue, elige a las dos personas. Algunos ejemplos, por ejemplo, un ejemplo donde el sistema opera en la lógica de las listas, el que primero que ven, donde la elección de 1989, donde está Andrés Saldívar, Ricardo Lagos y Jaime Guzmán, a pesar de que Ricardo Lagos tiene prácticamente casi el doble de votos que Guzmán, la Concertación sacó el 61, Democracia y Progreso 32, por tanto no hay doblaje y sale electo el más votado de las dos listas, en este caso Concertación y Democracia y Progreso, o la derecha, ¿cierto? O Concertación o la derecha, como quieran llamar. O están los doblajes, por ejemplo acá una elección de diputados, Guido Girardi, Carlos Olivares, total 72%, la derecha el 16%. Hay más del doblaje, se eligen los dos de la lista. O nuevamente este caso aquí, ¿cierto? Donde un caso normal, ¿no? Hay varias listas. Si se dan cuenta aquí, 38.000 tiene la lista del Si Tú Quieres Chile Cambia del PRO. Maricela Santillán, 38.000 votos, supera a Jaime Belolio, pero su lista tiene menos votos y por tanto se elige el miembro más votado de la segunda lista más votada, que es la Alianza. Ahí tienen ejemplos de cómo operaba el sistema binominal que imperó en Chile hasta 2015. En 2015 hubo una reforma electoral, volvemos al sistema proporcional como de 1925 a 1973, con un voto con la diferencia con el voto voluntario, la inscripción automática. Antes, cuando uno cumplía 18 años, se acercaba al registro electoral. En mi caso, por ejemplo, te entregaban una cédula donde definían el registro, qué mesa está. En el caso que sea era 104 varones, registro 79. Es un sistema proporcional moderado llamado con la ley de Ohm, que es el mismo sistema que yo les expliqué con los cocientes respectivos. En el caso de las elecciones presidenciales hemos tenido tres sistemas. 1830 a 1925, un colegio electoral elige al presidente de la República, los votantes elegían a unos electores, ese elector iba a Santiago, no se reunían y votaban por presidente de la República. En 1925-73 la elección ya es directa al presidente de la República, pero a una vuelta, y en el caso de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta, el Congreso Pleno elegía al ganador. Las elecciones de, por ejemplo, la elección de 1952, la de 1958, la de 1973, son casos donde esto ocurrió. Y desde 1990 hasta hoy hay una elección a dos vueltas para evitar lo que pasó en 73, donde la diferencia entre Alessandri y Allende en la elección fue muy, muy mínima, 30.000 votos, casi tan estrecha como la de 1998, donde lo que se hace en ese caso es hacer una segunda vuelta, cuando uno de los dos candidatos no reúne la mitad de los votos, y se hace una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Bueno, en síntesis, en estos casi 15 minutos, esta es una síntesis de los diferentes sistemas electorales que han tenido nuestro país, para que después lo analicen con las tareas respectivas
para realizarlo.